misericordia. Misericordia es una palabra rara, es una palabra extraña en estos tiempos. Ciertamente una palabra conocida, pero es un tanto extraña para nosotros, porque estamos viviendo, yo estoy cada vez más convencido de que estamos viviendo en la generación de la demanda de derechos. Es la generación de demandar derechos. Todo el mundo cree que merece todo lo bueno. Nadie merece lo malo de esta vida. Todos tenemos derecho a ser felices. Tenemos derecho a buenas oportunidades. Tenemos derecho a reclamar que las cosas vayan bien. Tenemos el derecho de decidir por nosotros mismos qué queremos ser. Tenemos derecho de exigir a todo el mundo a nuestro alrededor que nos haga a nosotros el centro del universo. Y tenemos un orgullo tan inflado que desde que algo se torna difícil en la vida, desde que las cosas no van según nuestras expectativas, desde que no recibimos lo que pensábamos que se nos debía, explotamos de ira y saltamos de indignación. Cada uno de nosotros es así. El pastor Sugel Michelén dijo esta semana en Twitter, y cito, el narcisismo del ser humano es el origen de muchas disfunciones emocionales, porque nuestro ego es un eje demasiado débil para que toda nuestra vida gire en torno a él. También dijo, en vez de exaltar a Dios, queremos exaltarnos a nosotros mismos. Esa es la gran desgracia del ser humano. Para hacer de sí mismo, ha dejado de admirar y de deleitarse en aquel que es admirable y deleitoso, para hacer de sí mismo una criatura débil, imperfecta y pecadora, el objeto de su adoración. Todos nosotros que somos padres, ¿cuántos aquí son padres? Ya sea reciente o que ya estén más avanzados. Si usted ha sido padre, yo creo que todos hemos visto la reacción pecaminosa, irritante, indignada de nuestros hijos al nosotros decir que no a algo que ellos entienden que merecen, que se le corresponde, que se le debe. De hecho, una de las frases favoritas de uno de nuestros hijos es, "That is not fair." Eso no es justo. Digo, ¿qué sabes tú lo que es justicia? Así debe decir Dios con nosotros. ¿Verdad? O un adolescente, o un joven. ¿Tienes hijos adolescentes o un joven que responde con rebeldía y desafío cuando sus padres no suben, sencillamente no suben la hora de llegada por la noche, a un poco más tarde, o porque no le permiten comenzar relaciones amorosas todavía? O un esposo o una esposa que rehúsa perdonar, reconciliarse con su cónyuge, que se niega a hacer lo que Dios dice en su palabra porque su cónyuge no satisface sus demandas o no está llenando sus expectativas de lo que se le debe en el matrimonio. O un empleado que exhibe una actitud desafiante, descuidada, irrespetuosa, irresponsable o indiferente en su trabajo. Todo porque no se le ha dado esa promoción y reconocimiento que él tanto merece, que tanto ha esperado, por la que tanto ha trabajado. ¿Cómo es posible a mí? Esos son solo algunos ejemplos, pero esa es la generación en la que nosotros vivimos hoy. Y la generación, no me refiero solo a mi generación de edad, sino a todo el vivo hoy día. Eso es el espíritu de los siglos en esta época. Todo el mundo tiene derecho. A mí se me debe y yo lo voy a reclamar. Sin embargo, ¿qué tiene todo eso que ver con la humildad y la misericordia de Dios? Alguien dijo una vez que detrás de toda reacción humana
frente a los problemas y dificultades de la vida, se puede encontrar en la raíz un corazón orgulloso y soberbio, que aunque no pronuncie estas palabras, cree que yo soy el que soy. Detrás de toda reacción humana a cualquier problema o dificultad de la vida, uno puede encontrar en la raíz el orgullo y la soberbia de creer, aunque no lo digamos, que yo soy el que soy. Yo creo que eso es verdad. Yo lo puedo ver en nuestra propia vida. Yo lo veo en mi vida y lo veo en la vida de la gente a mi alrededor. Pero en cambio, diferente a eso, donde la misericordia invade, las cosas son completamente diferentes. La perspectiva de la vida da un giro de literalmente 180 grados. Cuando un ser humano ha experimentado la dulce y poderosa misericordia de Dios hacia él. Y cuando ese ser humano ahora no solamente la ha experimentado una vez, sino que vive todos los días sobrecogido, invadido, inundado de la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Como decía, es un término un poco extraño para nosotros en el día a día. Y aunque quizás sabemos más o menos lo que es, vamos a ver exactamente cómo define el diccionario qué es la misericordia. Misericordia es simplemente no dar, no pagar ni devolver a alguien lo que éste merece. Es no darle a alguien lo que esa persona merece. Y toda la Biblia relata cómo Dios se relaciona con el ser humano, literalmente de principio a fin, según su misericordia. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero si no, se los recuerdo. Después de Génesis 3, ¿te recuerda lo que pasó en Génesis 3, verdad? La caída. Después de la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, y junto con ellos, todos nosotros, después de ese momento, nadie merece ser feliz. Nadie merece tener buenas oportunidades en este mundo. Nadie merece ser satisfecho y que le vaya bien en la vida. Nadie tiene derecho y punto. El derecho se acabó. Como dicen en inglés, forfeited. Nosotros lo abandonamos cuando pecamos contra Dios. No tenemos ningún derecho frente a Dios. Hay una sola manera de experimentar la vida bajo el sol, de acuerdo a esa realidad. Y es estando sumergidos en misericordia todos los días. Cualquier otra visión o perspectiva de la vida no es más que una ilusión. Creemos que es así, pero como hemos dicho antes, el yo creer lo que yo quiera creer no cambia la realidad, cambia mi experiencia de la realidad, pero no cambia la realidad. La única manera de experimentar la vida bajo el sol después de Génesis 3 es sumergirse bajo la misericordia de Dios minuto tras minuto y aprender a saborear, a apreciar la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo se ve eso en el libro quinto de los Salmos? Porque a mí no se me ocurrió hablar de misericordia, porque yo quería hablar de misericordia. Cuando yo comencé a leer el libro quinto de los Salmos, comencé a notar la cantidad de veces que el libro usa la palabra misericordia, o en inglés loving kindness o mercy, de Dios hacia nosotros. Y especialmente sus hijos, aquellos que son suyos.
Y podemos encontrar allí un énfasis enorme en la misericordia de Dios. Por lo menos 42, 43 veces, solamente en el libro quinto. No los salmos en total. Si contamos todos los salmos, yo no los conté, me imagino el número. Pero solo en el libro quinto, por lo menos 43 veces, los salmistas llaman al pueblo de Dios a exaltar a Dios, a alabar a Dios por su gran misericordia. O a apelar a Dios, apelan a Dios en algunas circunstancias de su vida, no por sus derechos, sino por la gran misericordia de Dios, conforme a su misericordia, a su bondad para con nosotros. Nosotros hemos visto que los salmistas, como tú y yo, tenían momentos de cierta locura, donde no estaban pensando bien, donde no tenían entendimiento. Hace un par de semanas vimos uno de los salmistas en el Salmo 73 diciendo, yo era como una bestia delante de ti, no tenía entendimiento. Cuando dice que envidiaba a los impíos, porque progresaban y porque su vida era fácil. Y de repente dice, pero yo me di cuenta que era como una bestia delante de ti. No tenía razón, no estaba pensando bien, hasta que miré al santuario. Y entonces recordé el fin de ellos. Y después dice, no hay nada en la tierra fuera de ti. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no deseo nada en la tierra. Pero en sus momentos de lucidez, en sus momentos de bien pensar, de claridad espiritual, los salmistas entendieron que la misericordia de Dios es la única manera de relacionarse con Dios y la única manera de apelar a Dios para que intervenga en nuestras vidas. No hay otra. Y vamos a ver varios ejemplos. Vayan allí a los Salmos. Comencemos en el Salmo 107. Vamos a estar literalmente volando a través de este libro quinto. El Salmo 107, 1. Prepárese para pasar las páginas rápidamente. ¿Estamos listos? Salmo 107, 1 dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vayan al versículo 15, ahí mismo, Salmo 107, 15. ¿Qué dice? Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Miren el versículo 21 del Salmo 107. ¿Qué dice? Exactamente lo mismo que el versículo 15, ¿verdad? Miren el versículo 31. Exactamente lo mismo. Ahora vayan al Salmo 108, versículo 4. Porque grande, por encima de los cielos es tu misericordia, hasta el firmamento tu verdad. Vayan al Salmo 115 ahora, versículo 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Salmo 116, versículo 5. Clemente, en otras palabras, misericordioso y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. Salmo 117, versículo 1. Alabad al Señor. Todo el Salmo 117, es bien cortico. Alabad al Señor, naciones todas, alabadle, pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Salmo 118, versículo 1 hasta el versículo 4. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 2, diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Verso 4, digan ahora los que le temen al Señor, para siempre es su misericordia. Diga IBC, porque para siempre es su misericordia. El mismo Salmo 118, ahora versículo 29. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es. Salmo 138, ahora, versículo 2. Todo esto son alabanzas al Señor.
Alabanzas a Dios por su gran misericordia por su pueblo. 138, verso 2. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Y ahora el salmo de la misericordia de Dios por excelencia. Vaya al Salmo 136 conmigo. Y yo quiero que ustedes respondan en voz alta. ¿Ok? Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Dad gracias al Dios de dioses. Dad gracias al Señor de señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que con sabiduría hizo los cielos. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que reine de día. La luna y las estrellas para que reinen de noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos y sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió en dos partes el mar rojo e hizo pasar a Israel por medio de él. Mas Faraón y a su ejército destruyó en el mar rojo. Al que condujo a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad. En heredad a Israel, su siervo, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos rescató de nuestros adversarios, el que da sustento a toda carne. Todos juntos. Dad gracias al Señor, al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Una pregunta. You get the point? ¿Quedó claro? Absolutamente toda la historia de la humanidad se debe a... No hay otra manera de relacionarse con Dios. No hay otra. ¿Y qué es la misericordia? No dar, no haber recibido lo que nosotros merecemos. En otras palabras, nada de lo que Dios hizo ahí en esa lista fue por lo bueno que ellos eran. Nada allí fue porque ellos tenían derecho. Todo allí fue por misericordia. Porque su misericordia es eterna, para siempre, su fidelidad para con su pueblo. No hay otra manera de relacionarse con Dios que reconocer que absolutamente todo es por su misericordia. Alabanza a la misericordia de Dios. ¿Qué tanto alabamos a Dios nosotros en el día a día por su gran misericordia? Ahora veamos algunos ejemplos de, esos son alabanzas a Dios por su gran misericordia. Ahora, cómo los salmistas apelan a Dios en circunstancias específicas de su vida por su gran misericordia, conforme según su gran misericordia. Vaya al Salmo 109, versículo 26. ¿Estamos allí? Salmo 109, 26. Ayúdame, Señor Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Salmo 119, versículo 64. Le voy a dar un tiempito porque es bien largo, para que encuentre el versículo 64 en el Salmo 119.
Verso 64. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Ve al verso 76 de ese mismo capítulo. 76. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Salmo 88, versículo 88. Vivifícame, avívame, conforme a tu misericordia, para que guarde el testimonio de tu boca. El que Dios nos conceda misericordia para guardar sus estatutos, su testimonio, su palabra, es una misericordia suya. Versículo 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Versículo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Vivifícame, oh Señor, conforme a tus ordenanzas. Versículo 156. Muchas son, oh Señor, tus misericordias. Vivifícame conforme a tus ordenanzas. 3 versículos más adelante, 159. Mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. Salmo 123, capítulo 123, verso 6. Dice, ten piedad, es sinónimo de misericordia. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, porque hartos estamos de desprecio. Ellos están sufriendo. Y a veces el salmista, apelando a Dios en su misericordia, dice, Señor, nosotros somos justos. Pero aún así, dice, sálvanos. Ten piedad, ten misericordia de nosotros, por tu gran misericordia. En otras palabras, es evidente que los salmistas y que Dios, al inspirar los salmos, querían que quedara claro que una de las razones principales para exaltar a Dios es su misericordia para con nosotros. Que la única apelación de pecadores culpables que tiene validez delante de Dios es a su misericordia. Los salmistas no reclamaron sus supuestos derechos a la buena vida, a la felicidad, a la libertad y falta de dificultad, de problemas y sufrimiento, a la autorrealización y satisfacción personal en este mundo. Y recuerda, después de Génesis 3 no hay otra manera. La misericordia de Dios. ¿Qué tanto refleja nuestro corazón? ¿Qué tanto refleja nuestra vida diaria? El espíritu de los salmistas, de apreciación y de alabanza por la misericordia de Dios, por su favor inmerecido para con nosotros. O somos más prontos a irritarnos, indignarnos, endurecernos, a reclamar y demandar nuestros derechos o supuestos derechos delante de Dios cuando las cosas no van bien. Y aun cuando nosotros pecamos frente a Dios. Mira el Salmo 130. No solamente por circunstancias externas, sino conociendo nuestra propia condición delante de Dios. ¿Cuál es nuestra opinión de nosotros mismos? ¿Es muy alta o es conforme a la realidad? El salmista en el Salmo 130 dice, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Y miren la fotografía de cada uno de nosotros. Versículo 3. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, si tú contaras los pecados, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, sí, más que los centinelas a la mañana. La noche era difícil, era peligrosa, terrible, porque era como un atacar mientras todo el mundo dormía y los centinelas esperaban la mañana. Aquel que observaba al enemigo venir esperaba que saliera el sol para poder ver y estar tranquilo.
Él dice, más que los centinelas esperan la mañana, yo espero al Señor. Con más urgencia. Versículo 7. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. En Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Aún nuestra esperanza para nuestro pecado, para librarnos de nuestra maldad, día tras día, es conforme a y según la misericordia de Dios. La realidad es que todo, absolutamente todo lo que tú y yo recibimos es misericordia. Y aún más, Dios ha dado algo que se llama gracia. Una vez nosotros entendemos eso, nos daremos cuenta de que, de hecho, todo lo que recibimos diariamente es misericordia de Dios. No lo merecemos. Hermano, amigo, amiga, hermana, nunca, nunca, recuerda eso, nunca demandes lo que tú mereces. Nunca demandes lo que se te debe, porque eso te va a meter en problemas. ¿Qué tú crees que Dios te daría si te da lo que tú mereces? ¿Qué nos daría Dios si pidiéramos a Él? Trátame con justicia, dame lo que merezco. Recuerda las palabras que acabamos de leer de Salmo 133. Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Todos nosotros merecemos ser inmediatamente aniquilados por Dios ahora mismo. Romanos 6:23. La paga, la consecuencia del pecado es muerte. Si tú estás vivo todavía, físicamente, es misericordia de Dios. Es oportunidad de Dios para venir a Él. Y aferrarte a la gracia y la misericordia de Dios. Y aunque estés vivo, la Biblia llama a eso, si estás sin Dios, muerto. Porque no tienes vida espiritual, estás separado de Dios. Cuando termine tu vida o Cristo venga, esa muerte física se convertirá en finalmente una muerte final espiritual, eterna separación de Dios y destrucción. Demandar nuestros derechos. Ayer pensaba, es como si yo estuviera en la corte, habiendo sido probado culpable. Toda evidencia muestra que yo soy culpable del crimen, de un crimen horrendo, digno de la más digna condena y pena posible. Imagínate tú en la corte. Es probado que eres culpable de un crimen horrendo. Y ese crimen merece la pena más severa. Sin embargo, el juez, y cuando lleguemos al Evangelio nos damos cuenta que no es solamente una indulgencia, quedamos absueltos, sino que alguien pagó esa condena. El juez te deja libre, te deja ir. Pero, habiendo sido puesto en libertad, yo estoy irritado, indignado, airado, porque nadie pagó mis gastos legales. Suena ridículo, ¿verdad? Es como, de verdad, tú eres culpable, has sido condenado y de repente te han dejado ir. Tú te vas a devolver a demandar pequeñeces. Eso es exactamente como es vivir, demandando de Dios. Porque cuando demandamos de la vida y demandamos de otros, en realidad es de Dios que demandamos, porque Dios es el único que tiene control de absolutamente todas las cosas.
Y es como demandarle a Dios que me dé lo que yo merezco, lo que yo esperaba. El pago que tú me has dado, como si fuera un pago, todavía no está completo. De nuevo, no queremos que Dios nos dé lo que nosotros sí merecemos. Como decía hace un momento, la buena noticia es que Dios no solamente nos ha dado misericordia, no dándole lo que merecemos, no dándonos lo que merecemos, sino que ha dado algo que va aún más allá de la misericordia y es gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es no solamente no darte lo que tú no mereces, sino ahora darte algo inmerecido. No es solamente dejar tu cuenta en cero. Tu cuenta estaba en negativo y el banco estaba detrás de ti. No es solamente decir, mira, yo voy a poner esos menos X y voy a dejar tu balance en cero. Es ahora decirte, yo te voy a depositar un valor infinito en tu cuenta espiritual. No tenía que hacer eso. Con saldar la deuda era suficiente, pero ahora Dios nos ha dado gracia. La razón es porque Dios no solamente es misericordioso, sino que Dios se deleita, se goza. Él ama ser misericordioso. Una cosa es yo ser misericordioso, voy a tener compasión de esta persona, voy a mostrar misericordia. Aunque él no lo merece, pero yo se la voy a dar. Y otra es decir, I can't wait to do it. No, no puedo esperar el dar misericordia. Me encanta mostrar misericordia, amo dar misericordia, me deleita ser misericordioso con ellos. Ese es Dios. Mira el Salmo 145, verso 8. Clemente, misericordioso es, compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y aunque a veces no parece así, recuerda lo que Dios debió haber hecho hace rato. Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. No tienen que ir allí, lo pueden anotar. Isaías 55:7 dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo, pecador, sus pensamientos y vuélvase al Señor. Tendrá en él compasión. El Señor nuestro, que será amplio en perdonar. Vuélvete al Señor. Si tú estás aquí hoy y eres impío, no tienes a Dios, no has creído, vuélvete a Dios. Él es amplio, grande en perdonar. Hace unos meses estuvimos en Miqueas, ¿recuerdan? Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios hay como tú? Que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad, no persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Le encanta la misericordia a Dios. Dios ama la misericordia. Pero Él no solamente es misericordioso y se complace en ser misericordioso, sino que Él tiene lo que se requiere para ser misericordioso. Él es rico y abundante en ella. Yo puedo darte un tip de misericordia, ¿verdad? Una propina misericordiosa. Pero Dios es rico y abundante en misericordia. Él está lleno de eso. Mira el Salmo 130, que vimos hace un momento. Y mira el versículo 7. Recuerdan que él dice en el versículo 3, si Dios contara las iniquidades, si Él marcara nuestros pecados, ¿quién permanecería? Todos estamos doomed, todos estamos deshechos, muertos, condenados. Y dice, versículo 7, oh Israel, espera en el Señor, porque en Él hay misericordia, pero no solamente misericordia, en Él hay redención. Solo dice eso, abundante redención.
mucha. No tiene fin, no se gasta. Estás sin Cristo. Ven, corre, todavía hay. No se gasta, hay suficiente. No tienen que ir allí tampoco, pero en el Nuevo Testamento, en Efesios, capítulo 2, versos 4 y 5, se nos dice a nosotros que estábamos antes sin Cristo y ahora hemos recibido a Cristo. Y eso puede ser tú hoy. Dice, versículo 4, Efesios 2, 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con el que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo. Él es rico en misericordia y nos amó grandemente. Y por eso nos dio vida. Eso es su misericordia. Pero ¿y su gracia qué ha hecho? Dios no solamente nos ha salvado ahora y nos dejó allí, sino que el Salmo 145, verso 9 dice, el Señor es bueno para con todos. Él es bueno, bondadoso para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Y ese mismo capítulo del libro de Efesios, cuando describe esa gran misericordia y amor de Dios al darnos vida con Cristo en el versículo 4 y 5, en los versículos 6 y 7 dice, no solamente que nos dio vida con Cristo, sino que fue más allá y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros y oye las palabras, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad. Como redundante. Sus riquezas sobreabundantes de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Romanos 8:32, ¿recuerdan ese versículo? Pablo dice, el que no eximió, aquel que no aguantó a su propio hijo, que no fue mezquino con su propio hijo, lo retuvo, sino aquel que no hizo eso con su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Cómo no? Dios es misericordioso y Dios es lleno de gracia. Y Él no tiene que darnos nada. Dios no nos debe nada. No tenemos derecho a nada. El único derecho que tenemos es ser condenados. Dios no solo nos ha perdonado y dejado ir libres, sino que nos ha reconciliado consigo mismo. Nos ha dado el regalo de vida eterna a su lado por medio de su propio Hijo, a quien entregó a morir por nuestra culpa, su gracia. La misericordia de Dios no es gratis. ¿Ya sabían? No es gratis. Tuvo un precio. La misericordia y la gracia de Dios no son gratis ni son baratas, son gratuitas para ti y para mí. Pero para que fueran gratuitas para ti y para mí, Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que pagar por ella con su propia vida. Tú y yo merecíamos la muerte y no la recibimos. Recibimos vida eterna junto a Dios y no la merecíamos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más estamos demandando? ¿Qué derechos vamos a reclamar en esta vida? Sumérgete en la misericordia y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Un corazón contrito y humillado es el corazón que Dios bendice. Si hay algo que podemos ver en todos los salmos, yo creo que lo hemos visto a la medida que las semanas han ido avanzando, es el corazón, el espíritu de los salmistas delante de Dios. Su humildad, literalmente humillación delante de Dios. Un corazón quebrantado ante Él. Y es interesante, hace unos años, cuando comencé a leer la Biblia y demás, yo llegué a la historia del rey David. Y yo siempre me preguntaba,
cómo es que en Hechos 13:22 se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ustedes saben eso. Se dice que el rey David, dice Hechos 13:22, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si ustedes han leído la historia de David y conocen la historia de David, verán que en su vida él hizo cosas terribles. Hizo cosas pecaminosas, cosas premeditadas, abominables ante los ojos de Dios y aún ante los ojos de los hombres. ¿Cómo es que Dios puede decir que un hombre como David es un hombre conforme a su corazón? Por un lado, cuando Dios dijo eso, todavía David no había hecho todo eso. Pero Dios no lo sabía, Dios, que lo iba a hacer. Eso por un lado. Sin embargo, eso también a mí me ha dado esperanza, porque la verdad es que yo no soy nada diferente a David. Una vez se cree que lo es, pero la realidad es que no. Nosotros no somos diferentes. El mismo corazón corrupto está en cada uno de nosotros. Lo único que hace falta es la oportunidad para pecar. La oportunidad para pecar y falta de la gracia de Dios en nosotros. Y después, meditando, leyendo un poco más acerca de la vida de David, viendo el recorrido de su vida y leyendo sus salmos, algo como que hizo clic. Y yo creo que entendí por qué Dios ve a David de esa manera. A pesar de, con el conocimiento eterno de Dios, de la vida de David, de tu vida y mi vida, cómo Dios puede verle a él y decir, es un hombre conforme a mi corazón. Uno, por su misericordia. Y esa misericordia encontrada con el quebrantamiento y la humildad de David frente a Dios. Es donde la humildad y el quebrantamiento del hombre se encuentra por la obra de Dios con la gran misericordia, la rica, abundante misericordia y gracia de Dios. David tenía un historial. Sin embargo, él sabía, conocía su condición, él conocía su necesidad, su bancarrota espiritual. Y con eso, él venía delante de Dios, en humildad. Y cuando empecé a ver eso, yo comencé a anhelar ser así. Señor, hazme así. Porque yo sé que mi corazón y mi vida son exactamente como la de David. Haz mi corazón humilde, haz mi corazón quebrantado delante de ti. Y eso trae a mi mente 4 palabras claves relacionadas a lo que hemos hablado hoy y lo que hemos visto en esta vista panorámica del libro de los Salmos. 4 palabras claves que caracterizaron la vida, el corazón, el espíritu y la vida de los salmistas delante de Dios. Y que yo oro que esa sea una marca evidente en cada uno de nosotros también. Y son humildad, contentamiento, gratitud y alabanza a Dios. Humildad, contentamiento, gratitud y alabanza a Dios. Humildad es estar de acuerdo con Dios acerca de nosotros mismos. Es estar de acuerdo con lo que Dios dice y piensa de nosotros. Y que, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, nuestra opinión de nosotros mismos sea conforme a la realidad. Humildad es cuando nos sometemos gozosamente a la voluntad de Dios, porque sabemos que sus planes y sus caminos son mejores que los nuestros. Lo opuesto a eso es orgullo, soberbia. Es no someterme a la voluntad de Dios porque yo creo que soy mejor. Mis planes y mis caminos funcionan mejor que los planes y los caminos y los pensamientos de Dios. Y mi opinión acerca de mí mismo es superior a la que debe ser. Eso es lo opuesto de un corazón contrito y humillado delante de Dios. Yo no quiero ser así. Yo no quiero tener un corazón soberbio y orgulloso delante de Dios. Yo quiero un corazón humilde delante de Dios. El Salmo 138, verso 6,
dice. Porque el Señor es excelso. En otras palabras, Dios habita en las alturas. Él es alto. Él está sobre todas las cosas. Él es supremo. Y Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al orgulloso mira de lejos. Al humilde Él lo atiende. Él está cercano a él. El Salmo 51, 17, que aunque está fuera de nuestro libro quinto, está dentro de nuestros libros de los Salmos. David, confesando a Dios su pecado, dice Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios, en otras palabras, la alabanza que Dios quiere son el espíritu contrito, quebrantado. Un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Pongan eso al revés. Si al corazón humilde, contrito y quebrantado y humillado, Dios no desprecia, ¿qué pasa con el corazón soberbio y orgulloso? Dios no quiere saber de él. Dios lo desprecia. Santiago 4:6, y estuvimos estudiando Santiago hace unos meses en los grupos pequeños, dice, citando el Salmo 138:6, Santiago dice, pero Él, Dios, da mayor gracia. Por eso dice los Salmos, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y ese resiste, la idea allí es, no es solamente que Dios aguanta, no, es que Dios se opone a ellos. Cuando nosotros somos orgullosos, la fuerza más pesada y más poderosa de todo el universo está en oposición a nosotros. ¿Tú quieres eso? Tú quieres el tren, la locomotora de Dios, heavy duty, a 200 millas por hora. Tú estás pegado a la pared y ese tren viene de frente a ti, opuesto a ti. Yo me opongo a ti. Te vas a encontrar conmigo, dice Dios, si eres orgulloso y soberbio. O yo doy gracia si eres humilde. Yo quiero ser humilde. Yo no soy humilde. Yo quiero ser humilde. Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sea cual sea tus circunstancias, en vez de pelear la batalla por ti mismo, en vez de tomar las circunstancias en tus propias manos, en vez de creer que tú puedes hacerlo por tu propia cuenta, que tus pensamientos son mejores que los pensamientos de Dios, tus planes son mejores que los planes de Dios, Pedro dice, ¿tú sabes qué tú debes hacer? Humíllate, sométete bajo la poderosa mano de Dios. No pierdan de vista que él usa la poderosa mano de Dios. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte, te levante a su debido tiempo. Esa es la parte difícil para nosotros. Y yo quiero la exaltación ahora. Y Dios dice, tranquilo, I'm working on it. Estoy trabajando en eso. Principalmente trabajando en ti. A su debido tiempo. Mientras tanto, humíllate. Reconoce que soy yo quien tiene control. Let go. Déjalo ir. Soy yo. Echa tus ansiedades, tus preocupaciones, tus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Eso es una vida humilde delante de Dios. Contentamiento. Contentamiento es cuando nuestra paz, nuestra satisfacción, nuestro gozo son independientes de nuestras circunstancias, porque confiamos en Dios y confiamos en que Él es suficiente. El estar contento. Y me encantó algo que leí de Sinclair Ferguson, que dijo, el contentamiento es gracia subestimada. Yo no sé si eso se entendió. Es el tener contentamiento con las circunstancias es bueno.
Y es bíblico. Pero no queremos parar ahí. Queremos ir más allá. Porque cuando uno está contento con algo, desde el punto de vista bíblico, cuando yo tengo contentamiento con mis circunstancias, sobre todo si no son favorables, yo estoy rendido, porque no hay de otra, ¿verdad? Pero el contentamiento implica hacer eso gozosamente, porque tengo confianza en Dios, porque Dios es suficiente. Y él dijo, el contentamiento es como la antesala del gozo, el regocijo en Dios. Y contentamiento es la gracia subestimada. En otras palabras, no estamos viendo con mucha claridad todavía la enorme gracia que tenemos en el momento. Mientras tanto, estemos contentos. Lo demás va a venir, pero estemos contentos. Contentamiento es saber, como oímos con mucha frecuencia, que siempre estamos mejor de lo que merecemos. Eso es estar contento. Siempre, todo el tiempo, estamos mejor de lo que merecemos. Sí sabemos lo que merecemos. Salmo 131, del 1 al 3 dice, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre, como un niño destetado reposa en mí mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Yo lo pensaría dos veces antes de poner esa imagen en una canción, pero el salmista decidió que era apropiada. Ustedes han visto un niño siendo alimentado por su madre, un bebé, ¿verdad? It's helpless. No tiene él no puede hacer nada por sí mismo. De hecho, hay que enseñarle cómo se hace para que pueda alimentarse. Él no tiene su madre está en absoluto control. Él está plenamente descansado, confiado y contento con la provisión de su madre. El salmista dice, así soy yo con Dios. Tranquilo, dependiendo de Dios, contento, esperando en Él. Espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera. Hope in God. Espera en el Señor. Ten esperanza en Dios. Porque he de alabarle otra vez. Todavía no le estoy alabando, pero yo voy a alabarle. Yo sé que sí. Espera. Ten esperanza en Dios, alma mía. No te turbes. Yo lo voy a hacer otra vez. Yo sé, voy a alabar a Dios otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Filipenses 4:13. De hecho, del 11 al 13, Pablo dice, no que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. Y en todo, y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo no está demandando ningún derecho a la felicidad, ni la vida, ni a la buena vida, ni cuando las cosas no van bien, yo reclamo que, ¿por qué a mí esto no es fair? Como uno de nuestros hijos, ¿verdad? Not fair. Y Dios dice, ¿really? ¿Tú quieres fair? ¿Tú quieres justicia? No, dame gracia, misericordia. He aprendido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Timoteo 6:6, Pablo dice, la piedad, la conformidad con el carácter de Dios, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. De estar contento, satisfecho en Dios, independientemente de mis circunstancias, va a cambiar cómo yo le hago frente a mis circunstancias y el fruto que sale en mis circunstancias. Número 3, gratitud. Gratitud es el gozoso reconocimiento de las bondades de Dios y merecidas para con nosotros todos los días. Salmo 100, terminando el libro, casi.
más o menos por mitad del libro 5, perdón, terminando el cuarto libro. Versículos del 1 al 5, el Salmo 100 dice, alabad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo, sabed que Él, el Señor es Dios, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, ovejas de su prado, entrad por su puerta con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Da gracias al Señor. Da gracias al Señor. Salmo 118, verso 28 dice, tú eres mi Dios y gracias te doy. Tú eres mi Dios, yo te exalto. Una bonita oración para despertarse todos los días con el Salmo 118, verso 28. Es abrir los ojos y decir, tú eres mi Dios y gracias te doy. Tú eres mi Dios, yo te exalto. Yo no hago eso. Yo me despierto y tengo al Levi y estoy pensando que quiero seguir durmiendo y demás. Pero ojalá esa sea nuestra vida. Levantarnos consciente de Dios y de la realidad de su gran bondad para con nosotros. Hechos 17, 25 dice que Dios no es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Él no nos da porque tiene nada a cambio de nosotros. ¿Qué podemos darle nosotros a Dios que Él no tenga? No tiene nada a cambio. Puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todo lo que tú tienes lo da Dios por su gran misericordia. No necesita nada de ti. Primera de Tesalonicenses 5:18, que es el versículo famoso que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dice, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Estoy orando para ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Hay muchas otras cosas, pero una cosa sabemos que es la voluntad de Dios para tu vida. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y que si hoy tú te estás preguntando, ¿qué quiere Dios de ti hoy? Que des gracias en todo. Eso es una cosa que Dios seguro quiere. Y qué difícil se nos hace. Y número 4, ya terminando, alabanza. Un espíritu de alabanza a Dios, nuestro diario vivir. Alabar a Dios es hablar bien a Dios y hablar bien de Dios. Hablar bien a Dios y hablar bien de Dios. De labios y caminar. Nuestras palabras y nuestra vida. Hable bien a Dios y hable bien de Dios por todo lo que Él ha hecho. Salmo 108:3. Te alabaré entre los pueblos, entre los pueblos. Hablaré bien de ti entre los pueblos, oh Dios. Te cantaré alabanzas entre las naciones. Cuando otros observan tu vida, tú le estás dando un ejemplo, a picture, una visión, una perspectiva de quién Dios es. Cuando otros ven tu vida, ven tus palabras o tu vivir, tú le estás diciendo quién es Dios. Hablaré de ti entre las naciones, entre los pueblos. Salmo 109:30. Con mi boca daré abundantes gracias al Señor, en medio de la multitud le alabaré. Salmo 139, verso 14. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. Salmo 145, verso 2. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Salmo 146, verso 2. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. IBC. Yo he estado ayer mientras terminaba de preparar esto, oraba, le pedía al Señor y mientras he ido hablando, he estado en mi mente orando, rogándole al Señor que Él nos dé verdaderamente una convicción profunda, un sentido muy sobrecogedor de su misericordia, de su gracia para con nosotros. Yo tengo la esperanza de que los creyentes aquí puedan cultivar el tipo de corazón y espíritu que hemos visto en los salmistas.
corazón conforme al corazón de Dios, corazón que es muy diferente al corazón del espíritu de este siglo. Y otra vez cito al pastor Sugel Michelin. Él dijo, alguien dijo una vez, con mucha razón, que si te casas hoy con el espíritu de esta época, serás un viudo mañana. La palabra de Dios permanece para siempre. No jures lealtad a ninguna otra cosa. La palabra de Dios. Ojalá que esa palabra nos invada de una manera tal que produzca en nosotros un corazón lleno de esas 4 cosas, por lo menos. Humildad, contentamiento, gratitud, alabanza a Dios en nuestras vidas. Y al mismo tiempo estoy rogando a Dios ahora por aquellos entre nosotros que no han creído, y orando por la misma convicción profunda y sobrecogedora del Espíritu de Dios, de la gran misericordia de Dios y su gracia para pecadores arruinados. La misericordia y la gracia de Dios solo van a tener sabor para ti, significado para ti, cuando el Espíritu de Dios te dé convicción de pecado. Cuando el Espíritu de Dios te dé convicción de que necesitas arrepentirte delante de Dios. Porque esa es nuestra condición como seres humanos caídos. Bancarrota espiritual. Allí, en ese lugar es donde la misericordia y la gracia de Dios serán absolutamente todo. Verás que son, de hecho, lo único que tienes. Yo espero que eso sea verdad el día de hoy. Amén. Oramos. Grande, Señor, es tu fidelidad. De generación a generación contaremos tus obras, Señor.